A veces uno cree que el amor puede curar todo, hasta que se da cuenta de que el amor también puede cegarte. Si alguien me lo hubiera dicho hace unos años, me habría reído en su cara. Pero la vida tiene una forma extraña de mostrarnos lo que no queremos ver. Me llamo Steven, tengo 31 años, y hasta hace poco pensé que tenía la vida que siempre soñé. Vengo de una familia rota, sin padre presente y con una madre que apenas podía sostenernos. Desde los 15 años, trabajé de todo, cargando cajas, limpiando autos, repartiendo pan. Siempre creí que si uno se esfuerza, la vida tarde o temprano recompensa. Y así fue. Hace 6 años conseguí un trabajo estable en una empresa reconocida. No era el mejor sueldo, pero me alcanzaba para pagar mis deudas y empezar a construir un futuro. Fue ahí cuando la conocí a Clara, la mujer que pensé sería mi compañera para toda la vida. Clara era todo lo que yo no era. Alegre, sociable, con una energía que contagiaba. Ella aún estudiaba en la universidad, y yo quedé prendido desde el primer momento. Al principio, todo era perfecto. Me sentía completo. Ella hablaba de sueños, de viajes, de metas, y yo quería ser parte de todo eso. Pero al mes de estar juntos, apareció él, Rodolfo, su mejor amigo. Un tipo que desde el primer día me dio mala espina. De esos que fingen ser simpáticos, pero cada palabra suya tiene veneno. Hablaba con un aire de superioridad, como si el mundo le debiera algo, pero con esa fachada de chico humilde que usa su lenguaje vulgar para hacerse el gracioso. Recuerdo la primera vez que lo vi. Clara me lo presentó con una sonrisa enorme, diciéndome: «Él es Rodolfo, mi mejor amigo de la universidad. Siempre ha estado para mí». Y él, con una sonrisa torcida, me dijo: «Tranquilo, bro, yo no le quito las novias a nadie». En ese momento todos rieron, menos yo. No porque no tuviera sentido del humor, sino porque sentí que había algo detrás de esa broma. Algo que no me gustó. Durante el primer año, mi relación con Clara fue una mezcla de amor y ansiedad. Yo trabajaba largas horas, tratando de darle una vida digna, mientras ella salía con Rodolfo a celebrar el fin de exámenes o a relajarse un rato. A veces me llamaba de madrugada, tan ebria que apenas podía hablar, y me pedía que fuera por ella. Recuerdo una noche en particular. Llegué al bar donde me dijo que estaba. La encontré sentada en una esquina, con la mirada perdida, y Rodolfo riéndose con otros amigos. Cuando me vio, me gritó: «Mira, ahí viene mi esposo», con una mezcla de burla y cariño. Y Rodolfo, con esa sonrisa de siempre, solo dijo: «Es tu esposa, no la mía». Esa frase se me clavó en el pecho. Era como si él marcara territorio, pero a su manera. Como si me dijera: «Yo hago lo que quiero, y tú no puedes detenerme». Intenté hablar con Clara muchas veces. Le dije que me hacía daño verla así, que sentía que no me respetaba. Ella solo me respondía con enojo: «Eres un exagerado. Rodolfo es solo un amigo. Siempre lo ha sido. No confías en mí». Y sí, tenía razón. Ya no confiaba. Pero el amor a veces es más fuerte que la razón. Y yo la amaba, o al menos eso creía. Durante los siguientes años, me convencí de que todo estaba bien. Dejé de reclamar, dejé de preguntar. Me refugié en mi trabajo, pensando que si seguía esforzándome, algún día todo mejoraría. Pero en el fondo, algo me decía que esa historia no terminaría bien. A veces despertaba en la madrugada y la veía sonreír en sueños. Y no sé por qué, pero dentro de mí, una voz me decía que esa sonrisa no era por mí. Y fue así como el amor empezó a mezclarse con la duda, la confianza con el miedo, y la historia que comenzó como un sueño empezó a transformarse lentamente en una pesadilla. Dicen que cuando algo no anda bien, el cuerpo lo sabe antes que la mente. Yo empecé a sentirlo en los pequeños silencios, en las miradas que ya no buscaban las mías, en los mensajes que llegaban a medianoche y que ella contestaba con una sonrisa oculta. Clara empezó a cambiar. Al principio eran detalles mínimos. Ya no me abrazaba al llegar a casa, pasaba más tiempo en el teléfono, y cada vez tenía menos ganas de hablar. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, solo me respondía con un sí cansado, y volvía a su pantalla. «Rodolfo,
Por supuesto, seguía presente. Siempre casualmente aparecía en sus historias, en los grupos de amigos, en las reuniones de la universidad. Yo trataba de no pensar mal, porque creer en ella era mi manera de no derrumbarme. Pero había algo en su risa, esa risa que antes era solo mía, que ahora sonaba distinta cuando él estaba cerca. Era una risa con libertad, y yo, sin darme cuenta, me había convertido en el extraño dentro de mi propio hogar. Una noche, mientras ella dormía, su celular vibró en la mesa de noche. No lo toqué. Me quedé observándolo, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. No era miedo lo que sentía, era algo peor. Una mezcla de intuición y tristeza. Sabía que si revisaba ese teléfono, todo cambiaría. Así que lo dejé ahí, porque aún no estaba listo para perderla. Pasaron semanas. Cada vez la sentía más lejos. Yo llegaba del trabajo agotado y ella salía con sus compañeros, muchas veces sin avisar. Me acostumbré a cenar solo, a dormir solo, a despertarme solo aunque ella estuviera ahí. Intentaba hablarle de mis días, de mis proyectos, pero siempre tenía prisa o simplemente me decía: «Ay, Dani, estás muy estresado, deberías relajarte». Y luego se reía de algo que le llegaba al celular. No sé cuándo fue que dejé de sentirme su esposo y empecé a sentirme un invitado. Recuerdo claramente la noche que todo cambió. Era viernes, y yo había planeado sorprenderla con su comida favorita. Llegué temprano del trabajo, cociné, puse música suave y esperé. Las horas pasaron. Le escribí, le llamé, nada. A las 11 de la noche me envió un mensaje: «Estoy con unos amigos, no te preocupes, ya voy para casa». Pero llegó a las 3 de la mañana. Y no sola. La escuché reír en la puerta del edificio. Salí al balcón y vi el carro de Rodolfo estacionado afuera. Él bajó, le abrió la puerta, y antes de despedirse, ella se inclinó sobre él, demasiado cerca. No vi un beso, pero tampoco necesitaba verlo. Esa mirada entre ellos me dijo más que 1000 palabras. Entró tambaleándose, con el olor a alcohol mezclado con perfume. Le pregunté si estaba bien. Solo me respondió: «No empieces con tus celos, por favor. Estoy cansada». Se metió al baño, y yo me quedé en la sala, mirando el reflejo del televisor apagado. Era como si estuviera viendo mi propia vida volverse un espejismo. Los días siguientes fueron silenciosos. No discutíamos, pero tampoco hablábamos. Y en medio de ese silencio, mi amor empezó a transformarse en costumbre, y mi tristeza en resignación. Hasta que llegó aquella madrugada. Me desperté cerca de las 3 de la mañana. Fui al baño, medio dormido, y al volver a la cama, escuché mi celular vibrar en la mesa. Era un mensaje de Messenger, de un usuario desconocido. Decía solo una frase: «¿La conoces?». Sentí un escalofrío. Abrí el mensaje, y lo que vi cambió mi vida para siempre. Era un video. 2 minutos que me bastaron para destruir 5 años de matrimonio. Ahí estaban ellos, Clara y Rodolfo, en un bar, rodeados de amigos, cantando, riendo. Y de repente, él la abraza por detrás, le toca los pechos, y luego la entrepierna. Yo pensé que ella se apartaría, que lo empujaría, que lo insultaría. Pero no. Ella lo besó. La mujer que yo amaba, la que me juró fidelidad frente a Dios, lo besó. Solté el teléfono. Mi cuerpo temblaba. No podía respirar. Era como si me estuviera viendo desde afuera, como si la vida se detuviera solo para que yo entendiera lo que había estado negando durante años. No lloré. No grité. Solo me senté en el borde de la cama, mirando el piso, con la sensación de que todo lo que había construido se desmoronaba frente a mí. Durante años me había esforzado por ser el hombre correcto, el que trabaja, el que respeta, el que perdona. Y ahora entendía que, a veces, no importa cuánto amor des, si la otra persona no sabe lo que vale ese amor. Esa madrugada, mientras Clara dormía en otra habitación, yo tomé una decisión silenciosa. No sabía si iba a dejarla, si iba a enfrentarla, si iba a gritarle todo el dolor que me consumía. Pero sí sabía una cosa: ya no era el mismo hombre que se enamoró de ella.
Esa fue la noche en que mi corazón dejó de creer en las promesas. Y mi alma empezó a buscar algo más grande que el perdón. La verdad. La noche que vi ese video fue el principio del fin. No dormí. Solo miraba el techo, con la mente llena de imágenes que me desgarraban por dentro. Sentía rabia, tristeza, y una pregunta que no dejaba de repetirse en mi cabeza. ¿Por qué? Al amanecer, mi cuerpo estaba cansado, pero mi corazón, vacío. Cuando Claudia se levantó, fingí estar dormido. Ella se duchó, se arregló y me dio un beso en la frente antes de salir. Ese gesto que antes me tranquilizaba ahora me revolvía el estómago. Apenas cerró la puerta, volví a mirar el video. Cada segundo era una puñalada. No sabía si llorar, gritar o desaparecer. Pasé 3 días en silencio, observando, escuchando, notando cada detalle. Y entonces comencé a juntar las piezas. Las ausencias. Las risas por mensajes. Los trabajos en grupo a medianoche. Todo tenía sentido. Una noche, la esperé despierto. El reloj marcaba la 1 de la mañana cuando entró. Venía con olor a alcohol, y con esa sonrisa fingida que usaba cuando no quería dar explicaciones. ¿Por qué estás despierto?, me preguntó, evitando mi mirada. Saqué el teléfono, abrí el video y lo puse frente a ella. Por unos segundos, el silencio llenó el aire. Ella se quedó inmóvil, sin saber qué decir. Luego, con la voz temblorosa, soltó. «Eso no es lo que parece. ¿De verdad, Claudia?», le respondí con una calma que ni yo entendía. «¿Tampoco parece que lo besas?». Ella comenzó a llorar, a decirme que estaba borracha, que no sabía lo que hacía, que Rodolfo se aprovechó. Pero su voz ya no tenía poder sobre mí. Todo lo que sentía por ella estaba muriendo mientras hablaba. «¿Sabes qué es lo peor?», le dije, que yo sabía que algo pasaba, y aún así te defendí frente a todos. Incluso frente a mí mismo. Ella intentó abrazarme, pero me aparté. «Steven, por favor, fue un error». «No, Clara», respondí. «Un error es tropezar una vez. Pero tú llevas años cayendo en el mismo abismo, con él». Aquella noche dormí en el sofá. O al menos lo intenté. Escuchaba sus sollozos desde el cuarto, y aunque una parte de mí quería consolarla, la otra, sabía que ya no podía. Días después, se fue a casa de su madre. Dijo que necesitaba tiempo, pero la verdad era que yo necesitaba distancia. En el silencio de mi apartamento, empecé a recordar quién era antes de perderme en ella. Los primeros meses fueron duros. Todo me la recordaba. Las tazas de café, la ropa en el armario, los mensajes antiguos. Hubo noches en que casi la llamé, pero me detuve. No podía seguir atado a alguien que había destrozado mi confianza. El trabajo fue mi refugio. Empecé a salir con compañeros, a enfocarme en proyectos, a ocupar mi mente para no pensar. Sin embargo, el verdadero cambio vino una tarde cualquiera, cuando un compañero me dijo: «Hermano, tienes que soltar para sanar. No puedes seguir mirando atrás». Esa frase me golpeó fuerte. Tenía razón. Había vivido tanto tiempo atrapado en el dolor, que me había olvidado de vivir. Poco a poco, comencé a reconstruirme. Fui al gimnasio, volví a leer, retomé viejos sueños. Me di cuenta de que mi vida no terminaba con ella. Que mi valor no dependía del amor de alguien que no supo cuidarme. Un día, meses después, Clara me escribió. Quería verme, para hablar. Acepté. Nos encontramos en una cafetería. Ella se veía diferente, más apagada. Me dijo que se había arrepentido, que lo de Rodolfo terminó, que quería volver a intentarlo. La miré. Por un segundo, una parte de mí sintió nostalgia. Pero ya no era amor. «Clara», le dije, «no te guardo rencor. Pero hay heridas que no se pueden coser. Lo que tuvimos se murió el día que decidiste mentirme». Ella bajó la mirada y lloró. Yo solo tomé mi café, respiré profundo y me levanté. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Al salir del café, el sol me dio en el rostro. Caminé sin rumbo, con una sensación extraña de paz. Había pasado por el infierno, pero ahora entendía algo. No siempre perder a alguien es una tragedia.
a veces es el comienzo de encontrarte a ti mismo. Hoy, miro atrás sin odio. Aprendí que la fidelidad no se ruega, se demuestra. Que el amor verdadero no te hace dudar, te da calma. Y que, aunque la traición duele, también te enseña a amarte más. Porque cuando todo se derrumba, uno tiene dos opciones: quedarse entre las ruinas o construir una nueva vida sobre ellas. Y yo elegí renacer.